Hola, en este vídeo vamos a visitar los exoplanetas, en particular 6 de ellos. Vamos a ver cómo se descubrieron la mayoría de ellos, unos 5.000 actualmente, y vamos a ir a describir 6 en particular. Soy René Dufar, soy astrónomo y trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en Granada, en España. Comencemos con un bonito video donde vamos a ver una proyección de todo el cielo a partir de 1991 y cómo se fueron descubriendo los exoplanetas. Aquí en el centro tenemos a la Vía Láctea, como la veríamos en el cielo, y recordemos que está proyectado en un plano. A medida que se descubre cada exoplaneta, aparece un círculo en su posición en el cielo. El tamaño de este círculo indica el tamaño relativo de la órbita del planeta y el color indica qué método de detección de planetas se utilizó para descubrirlo. La música que se crea tocando una nota por cada mundo recién descubierto. El tono de la nota indica el periodo orbital relativo del planeta y los planetas que tardan más tiempo en orbitar sus estrellas se oyen con notas más graves, mientras que los planetas que orbitan más rápidamente se oyen como notas más agudas. Vamos al video. Los más detallistas pudieron observar que a partir de 2009 se comenzó a formar un patrón cuadriculado. Eso corresponde al campo de visión del telescopio espacial Kepler de la NASA que se lanzó ese año. Si te está gustando todo lo que estás viendo, no dudes en suscribirte al canal y divulgarlo. ¿Qué podemos decir sobre las características físicas de todos estos planetas? Aquí podemos ver un gráfico de la distancia orbital en el eje X versus la masa del planeta. Abajo tenemos los cuerpos que tienen poca masa, como la Tierra y Venus, y más arriba Júpiter y Saturno, que tienen gran masa. En rojo, los planetas descubiertos con la técnica del tránsito, y en azul o verde los planetas descubiertos con la técnica de Doppler. Aquí podemos ver como grandes nubes donde se caracterizan más que nada los planetas tipo Júpiter y ya se están comenzando a descubrir muchos del tamaño tipo Tierra o Venus. Nos interesa mucho también los que están no tan cerca de la estrella, entonces desde una unidad astronómica alejándonos hacia la derecha. Hay muchísimos cuerpos que están muy cerca de la estrella. Otro gráfico que se utiliza mucho para estudiar los exoplanetas es el gráfico masa versus radio. Si graficamos todos nuestros puntos en este gráfico y también las curvas de un cuerpo, por ejemplo, 100% hecho de hierro, tenemos la parte de abajo, podemos ver qué tipo de planeta podemos identificar de qué están compuestos estos planetas. Así podemos hacer algunas mezclas como 25% de agua sólida más un 32% de hierro y así varias combinaciones un poco raras, y esta es la forma en la que uno llega a la conclusión de ese nuevo planeta descubierto está
hecho de hierro completamente, está hecho de roca, por ejemplo, o es un planeta tipo Tierra, pero con una atmósfera de algún compuesto en particular. Este es el gráfico que nos da esa información. Y ahora que conocemos algunos de estos exoplanetas, vamos a visitar. Vamos a utilizar unas especies de postales que enviarían personas que fueron a estos exoplanetas y que nos mandan información desde algunos de ellos. Por ejemplo, vamos a comenzar con el planeta Kepler 16b. Es el primer exoplaneta descubierto que orbita alrededor de una estrella binaria, Kepler 16. Sistema estelar formado por una enana naranja y una enana roja, como podemos ver en la postal. Está ubicado a unos 200 años luz de distancia y tiene aproximadamente el tamaño de Saturno. La temperatura en la superficie del planeta se estima en unos entre menos 70 y menos 100 grados Celsius, debido a que sus dos soles son más pequeños y menos intensos en comparación al nuestro. Si nos mandan una postal desde 55 Cancri, que es el planeta llamado Hansen, también catalogado como dijimos antes 55 Cancri, es un planeta extrasolar que posee una masa similar a la de Neptuno y orbita la estrella gemela solar Copérnico, ubicada aproximadamente a unos 41 años luz de la Tierra. El planeta es el más cercano a su estrella dentro de su sistema planetario del cual se tenga conocimiento y requiere menos de 3 días para completar su órbita. 55 Cancri E fue descubierto en el 2004 mediante el estudio de la velocidad radial sobre la estrella 55 Cancri A. TRAPPIST-1e es un planeta extrasolar que forma parte de un sistema planetario formado por al menos 7 planetas. Orbita la estrella enana ultrafría denominada TRAPPIST-1. Aproximadamente esta estrella se encuentra a unos 40 años luz de la Tierra. Fue descubierto en 2017 por el telescopio TRAPPIST por medio de tránsito astronómico. Kepler 186f es el primer planeta de tamaño similar a la Tierra que ha sido descubierto en la zona habitable de una estrella. Es el último de los 5 planetas que orbitan esta estrella tras Kepler 186b, C y D y E, todos ellos descubiertos por el telescopio Kepler de la NASA. Aquí podemos ver una comparación del sistema Kepler 186 con nuestro sistema solar. Todo este sistema entraría dentro de la órbita de Mercurio. Sin embargo, tiene una zona de habitabilidad que está marcada en verde en ambos sistemas. Como la estrella en el sistema Kepler es menos brillante que la del Sol, esa zona de habitabilidad está más cercana a la estrella. El planeta HD 40307G es un planeta extrasolar que orbita en la zona habitable de la estrella con el mismo nombre. Se encuentra a 42 años luz de distancia y el planeta fue descubierto mediante el método de la velocidad radial a través del buscador de planetas HARPS. A pesar de su baja temperatura media superficial, unos 3 grados centígrados bajo cero, se encuentra levemente desplazado hacia el confín interno de la zona de habitabilidad del sistema. De tratarse de un cuerpo telúrico como la Tierra o Venus, sería posible la existencia de agua líquida sobre su superficie, especialmente si la combinación de gases de su atmósfera permite su presencia gracias a una concentración adecuada de gases de efecto invernadero y a una mayor densidad que en la Tierra, pero lejos de los extremos de Venus. Y por último, el planeta más curioso de todos, PSO J318.5-22. Es un planeta interestelar, o sea, un gigante de clasificación estelar L7, descubierto en 2013. Este no gira alrededor de ninguna estrella, es un planeta errante. Su edad se estima en 12 millones de años y se encuentra a unos 80 años luz de la Tierra. Es el primer objeto descubierto
que flota libremente sin ninguna estrella asociada por el espacio y posee los colores, las magnitudes, el espectro, la luminosidad y masa superior a la de los jóvenes planetas de polvo descubiertos por imagen directa alrededor de HR 87991. Tiene una temperatura en la superficie estimada dentro de las nubes que exceden los 800 grados centígrados. Definitivamente un planeta muy curioso. Muchas gracias por llegar al final del video. Espero que te haya gustado esta visita a estos nuevos mundos.